Los vecinos haitianos no agradecen, el dilema de los dominicanos. En la República Dominicana, la ayuda a los haitianos ha sido una labor constante y multifacética. Se han construido universidades, se han levantado viviendas, y se ha proporcionado acceso prioritario a servicios de salud y educación. Es de emergencia que las inscripciones educativas prioricen a los niños dominicanos y que después se tenga en cuenta a los inmigrantes. Esto es lo justo. De lo contrario, y de seguir así, esto va a generar un conflicto imparable, que puede conllevar a una inestabilidad social en la República Dominicana. Sin embargo, en algunos sectores de la sociedad dominicana persiste la percepción de que estos esfuerzos no son debidamente valorados por la comunidad haitiana. Para comprender esta percepción, es crucial considerar el contexto histórico y social que ha moldeado las relaciones entre ambos países. La historia compartida, marcada por tensiones y colaboraciones, ha influido en la manera en que dominicanos y haitianos se perciben mutuamente. La migración masiva de haitianos a la República Dominicana, motivada por la pobreza y la inestabilidad política en Haití, ha generado desafíos significativos para ambos lados de la frontera. En el ámbito educativo, la República Dominicana ha hecho esfuerzos notables para integrar a los niños haitianos en el sistema escolar. Se han construido escuelas y se han implementado programas de enseñanza del español para facilitar su adaptación. En el sector de la salud, los servicios han sido extensivos, con especial atención a mujeres embarazadas y niños, quienes reciben atención médica gratuita o subsidiada. Además, se han llevado a cabo campañas de vacunación y prevención de enfermedades para garantizar el bienestar de las comunidades haitianas. En términos de vivienda, se han desarrollado proyectos para construir hogares asequibles y mejorar las condiciones de vida en barrios marginales donde residen muchos inmigrantes haitianos. Estos esfuerzos reflejan un compromiso por parte del gobierno dominicano para mejorar la calidad de vida de los haitianos en el país. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, algunos dominicanos sienten que los haitianos no muestran suficiente gratitud. Esta percepción puede ser influenciada por varios factores. Las barreras lingüísticas y culturales a menudo dificultan la comunicación, lo que puede llevar a malentendidos. Las expectativas sobre cómo se debe expresar la gratitud pueden diferir entre ambas culturas, creando tensiones adicionales. Para abordar esta percepción de ingratitud, es esencial fomentar la empatía y la comprensión mutua. La gratitud es un concepto complejo que puede variar significativamente entre diferentes culturas y contextos. Los medios de comunicación y los discursos políticos también juegan un papel importante en la formación de opiniones públicas sobre los haitianos y su actitud hacia la ayuda recibida. Evaluar el éxito de las iniciativas implementadas y reconocer tanto los logros como las áreas de mejora es crucial para avanzar. El diálogo abierto entre las comunidades dominicanas y haitianas puede ayudar a construir puentes de entendimiento y colaboración. A medida que la República Dominicana sigue enfrentando el desafío de integrar a la población haitiana, se debe poner un énfasis renovado en la educación intercultural y la promoción de un entendimiento mutuo. En los últimos años, la República Dominicana ha experimentado una creciente presión en su sistema educativo. Las aulas están repletas, y muchos niños dominicanos no pueden encontrar un lugar en las escuelas. La razón principal es el aumento de la población estudiantil inmigrante, especialmente de origen haitiano, que ha saturado las capacidades de las instituciones educativas. Este fenómeno ha generado un debate acalorado en la sociedad dominicana. Los padres dominicanos se preguntan por qué sus hijos, nacidos y criados en su propio país, deben enfrentarse a la falta de cupos en las escuelas. Argumentan que se debe dar prioridad a los niños dominicanos, ya que esta es su tierra natal y tienen derecho a una educación adecuada sin barreras. Las tensiones aumentan cuando las comunidades observan a grupos de inmigrantes haitianos organizando huelgas y manifestaciones dentro del país. Estas protestas buscan exigir mejores condiciones de vida, derechos laborales y acceso a servicios básicos como la educación y la salud. Sin embargo, para algunos dominicanos, estas manifestaciones se perciben como un desafío a la soberanía nacional, generando sentimientos de frustración y descontento. La situación es compleja y está enraizada en una historia compartida de desafíos económicos y sociales.
Durante años, los haitianos han llegado a la República Dominicana en busca de una vida mejor, impulsados por la pobreza y la inestabilidad en su país. Sin embargo, este movimiento migratorio masivo ha generado desafíos significativos para ambos lados de la frontera. El sistema educativo dominicano, ya de por sí sobrecargado, enfrenta el reto de atender a una población estudiantil diversa sin los recursos necesarios para garantizar una educación de calidad para todos. Las escuelas carecen de infraestructura adecuada, materiales y personal capacitado para manejar el creciente número de estudiantes. En medio de esta situación, es crucial encontrar un equilibrio que permita satisfacer las necesidades de los niños dominicanos sin desatender a los inmigrantes que también residen en el país. Algunos abogan por una reforma educativa que incluya un incremento en la inversión y el desarrollo de políticas inclusivas que beneficien a todas las comunidades. El desafío es grande, pero no insuperable. La República Dominicana tiene la oportunidad de liderar con el ejemplo, mostrando que es posible integrar y ofrecer oportunidades a todos sus habitantes, independientemente de su origen, mientras se respeta y prioriza el bienestar de su propia gente. En este contexto, las decisiones políticas y sociales deberán enfocarse en asegurar que todos los niños, dominicanos e inmigrantes, tengan acceso a una educación digna y equitativa, sentando las bases para una sociedad más justa y próspera para las generaciones futuras. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte, sobre todo suscríbete al canal, gracias.